Saludos, muy buenos días, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, hablando la verdad desde la República Dominicana. La histórica reunión entre el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía es un acontecimiento histórico que amerita un análisis profundo sobre lo ocurrido en un momento en el cual la crisis haitiana no solamente desespera a los haitianos, sino a toda la sociedad dominicana y a otros países, aunque los otros países no han asumido ese problema con la urgencia que necesita para contribuir a la pacificación de Haití, normalizar sus actividades y evitar tráfico de armas, tráfico de dinero sucio para financiar las pandillas, problemas en el comercio, miles de crímenes cometidos por los pandilleros, amenaza de enfrentar violentamente a la República Dominicana para retornar aquellos conflictos de la ocupación haitiana de 1822 al 1844, a la lucha de los pandilleros amenazando los dominicanos que residen en Haití, pero también afectando un comercio que en su momento de paz llegó a los 1.400 millones de dólares. Un desbordamiento de Haití agravando la situación dominicana con miles de mujeres embarazadas, con pescadores ilegales en la frontera, con la quemadera de árboles dominicanos para la producción de carbón, la ocupación de propiedades privadas por indocumentados haitianos, asentamientos masivos en la República Dominicana, falsificación de documentos para penetrar ilegalmente al país, robo de ganado, de vehículos, de motores llevados a Haití desde la República Dominicana, caminatas de haitianos con rutas largas desde Haití a los campos de Barahona y otras poblaciones del suroeste del país, contrabandos de cigarrillo desde Haití, de drogas, de armas, de bebidas adulteradas, la instalación de pequeños ventorrillos en patios, queriendo elaborar internamente en República Dominicana bebidas adulteradas, clerén y otras porquerías, pero también el surgimiento de una maldita corrupción, en la frontera, de gente que busca enriquecerse con la miseria de los haitianos, cobrando dinero para el ingreso al país, pero también redes de motoconchistas traficando con haitianos que los montan en un punto y los llevan a otros. Taxistas, camioneros, minibuses, el ejército, señores, ha encontrado militares traficando con haitianos, vehículos de lujo. El ejército
en las provincias, enfrentando los indocumentados traficados por mafiosos en la frontera dominico-haitiana, un fenómeno que escandaliza a Santiago Rodríguez, a Valverde, a Montecristi, a Dajabón, a la ruta de la carretera internacional entre el noroeste y el suroeste del país. Así no, y se justifica la reunión de los expresidentes de la República con sus puntos de vista cada uno, con el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Ahí vemos cómo a los expresidentes se le hizo el saludo militar correspondiente. Ahí vemos una conversación muy fluida y vemos al general Miguel Ángel Báez, que es un alto militar. Vemos al ministro de Defensa. Ahí está hablando Homero Figueroa. Vamos a ver lo que dice Homero para que sigamos entonces analizando la temática correspondiente. Se reunieron hoy por invitación del presidente constitucional de la República, Luis Abinader, para abordar de manera franca, patriótica y unitaria la crisis que afecta a la vecina República de Haití y su impacto en la seguridad y en la economía. La reunión tuvo una duración de 2 horas en la que el presidente Abinader, junto a los funcionarios designados, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el ministro de Defensa, teniente general Onofre Fernández, el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Camino, el director del DNI, Luis Soto, y el director general de Migración, vicealmirante Lee Ballester. Realizaron una presentación detallada sobre la situación internacional actual, la realidad de la frontera, los desafíos de seguridad y la dinámica migratoria. Además, estuvo presente el embajador dominicano ante la República de Haití, Farouk Miguel. Después de la presentación, el presidente Abinader sostuvo un encuentro privado con los 3 expresidentes en el que se compartieron valoraciones estratégicas y se reafirmó la voluntad de construir una postura común frente a la gravedad de la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Como resultado de este diálogo, se acordó lo siguiente: 1. Conformar espacios de trabajo conjunto y bilaterales para la definición de una política nacional sobre Haití. 2. Convocar formalmente al Consejo Económico y Social, CES, como instancia institucional para discutir y consensuar propuestas concretas. A esta primera sesión del Consejo Económico y Social asistirían el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes participantes en esta reunión. 3. Entregar un informe periódico a los expresidentes sobre el estado de la seguridad nacional con respecto a la situación en Haití. 4. Se acordó discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta sobre las implicaciones de la situación haitiana. Para lograrlo, el presidente Abinader sostendrá encuentros bilaterales en los próximos días con todos los expresidentes. Este encuentro constituye un hito en la historia democrática reciente del país. Representa un acto de madurez política y un mensaje claro de unidad frente a un desafío que interpela a toda la nación. El presidente Abinader y los expresidentes hacen un llamado a la sociedad dominicana a mantener la cohesión
a respaldar a las instituciones democráticas encargadas de la defensa del territorio y a actuar con responsabilidad, firmeza y visión de futuro. La historia registrará este momento como una señal de que por encima de las diferencias prevalecen siempre el amor por la patria y la voluntad compartida de proteger la soberanía, la estabilidad y la democracia de la República Dominicana. Bien, amigos, acabamos de escuchar a Homero Figueroa, director de comunicaciones de la Presidencia de la República, director del DICOM, y ofreció una información bastante detallada sobre lo ocurrido ayer con ese importante encuentro histórico entre el presidente Abinader y los expresidentes de la República, Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía. Hay que decir que se dio una especie de cumbre paralela porque mientras los presidentes abordaron la temática haitiana, también se dio la cumbre entre los representantes de prensa de los partidos políticos con los dos más influyentes directores de comunicación y prensa del presidente, Homero Figueroa, director del DICOM, Héctor Olivo, director de comunicaciones del PLD, Daniel García Archibar, director de prensa del presidente de la República, y también Omar Liriano, director de comunicaciones de la Fuerza del Pueblo. Esa es una lectura de Hablando la Verdad a una minicumbre de prensa de muy buenos amigos que tienen la responsabilidad de manejar la comunicación con el presidente Abinader y el expresidente Fernández, el expresidente Medina y el expresidente Hipólito Mejía. Hay que resaltar que en ese encuentro estuvieron expertos en la inteligencia y el manejo de la información privilegiada del Estado, comenzando con las informaciones inéditas que maneja un presidente de la República. Miguel Ángel Báez, el teniente general Onofre, Fernández Onofre, ministro del MIDE. Ahí vemos al ex comandante de la Armada, que ahora es viceministro. También ahí está el mayor general Camino Pérez, que antes de ser designado comandante general del Ejército, dirigió el J2 del MIDE y es uno de los generales más informados, al igual que el teniente general Fernández Onofre. Hay que decir que el MIDE, el Ministerio de Defensa, tiene para información privilegiada no solamente el J2 que le suple información al Ministerio, al Estado Mayor del Ministerio de Defensa, sino también que es una fuente para quien gobierna la República Dominicana, que siempre es el más informado, el presidente de la República. Ahí vemos también a Luis Soto, director allá en el fondo, director del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. Y hay que decir aquí, a manera de lo que es primicias, como se llama mi periódico, que ahí con el alto mando militar presente, vamos a resumir lo siguiente. El actual jefe de la aviación, el general Floreal Martínez, un general que dirigió el A2 de la Fuerza Aérea de República Dominicana, luego dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. Ahí está el comandante general del Ejército que dirigió durante 4 años el J2. Pero también ese viceministro de la Armada fue 2 veces director del M2 de la
Armada Dominicana, y el general Morillo, el vicealmirante Morillo, dirigió el lado de donde fue llevado a la comandancia general de la Armada por el presidente Luis Abinader. Pero también yo quiero decir que las 4 personas más informadas están ahí: los expresidentes, 3 ex vicepresidentes. Señores, Danilo Medina, vamos a comenzar, es presidente de la República. Es un expresidente sumamente informado. Hay que recordar todos los generales que pasaron por su lado en la administración del 2012 al 2024, comenzando con los 2 exministros de las Fuerzas Armadas del MIDE. El primero que dirigió William, el teniente general William, que dirigió el DNI primero en el 2012, luego lo llevaron al Ministerio de Defensa. Pero el presidente Medina, siempre al lado con los hermanos Pared Pérez, Sigfrido Pared Pérez, uno de los que más conoce la inteligencia dominicana al lado del presidente Medina. Y en el caso del doctor Leonel Fernández, Ramón Aquino, exministro del MIDE, fue, aparte de ministro, fue jefe del cuerpo de ayudantes de Leonel y director del DNI. Sigfrido Pared Pérez fue también desde 1996 director del DNI y secretario de las Fuerzas Armadas en aquel entonces, ahora ministro del MIDE. Manuel Florentino fue director del DNI, pero Leonel tiene a su lado a uno de los generales más informados del país, que es el general Medina y Medina. En el caso de Hipólito Mejía, siempre ha sido el que ha manejado el generalato y la relación militar desde los tiempos de Peña Gómez, y es un hombre también sumamente informado. Y en el caso del presidente Luis Abinader, tiene a su lado ahí a uno de los hombres que más información maneja, que dirigió el C5I, el vicealmirante Lee Ballester. Tiene a un general de inteligencia que fue formado en inteligencia también, como el actual ministro del MIDE, a Camino Pérez, que reitero dirigió el J2. Tiene la innovación de Luis Soto, un civil dirigiendo el DNI. Es decir, que hay ahí en esa reunión de presidentes una información privilegiada que solamente los expresidentes en su encuentro privado tienen esa sustancia que manejan a partir de la tarde de ayer para una política de Estado frente a la crisis de Haití. Y yo creo, para concluir sobre el tema, que hubo doble complacencia con esa cumbre de presidentes ayer. En primer lugar, Danilo Medina es presidente, al igual que el doctor Fernández, se resistieron a acudir al Palacio Nacional. El presidente Luis Abinader los complació, pero Danilo y Leonel tuvieron también que complacer al presidente Luis Abinader, porque inicialmente Danilo quería que el presidente Abinader lo visitara en la casa presidencial del PLD en la zona universitaria. Eso no se dio y hubo un consenso de que eso se celebrara como política de Estado en el Ministerio de Defensa. Hay que resaltar que hay que anteponer los intereses políticos particulares por encima de los intereses nacionales. Y creo que ayer
los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, aparte de la cumbre con el presidente, se dieron nuevamente un baño de contacto amistoso, respetuoso con el alto mando militar, que son los nuevos generales que el presidente Luis Abinader ha tomado en cuenta. Ahí vemos, por ejemplo, al teniente general Fernández Onofre, al 16 de agosto del 2020, era coronel del ejército, lo ascendieron a general, 7 u 8 meses después lo ascendieron a mayor general, dirigiendo el área de pensiones del alto mando militar. Luego fue tomado en cuenta como comandante general del ejército y posteriormente el sustituto de Díaz Morfa. Pero también Miguel Ángel Báez, un oficial llevado a mayor general por el presidente Abinader, al igual que Camino Pérez, al igual que Morillo Rodríguez y al igual que el mayor general Floreal Martínez, que es el comandante de la Fuerza Aérea de República Dominicana. A Gustavo Betances Hernández, vicealmirante, también el presidente lo llevó a vicealmirante, lo nombró en la Armada y actualmente viceministro del MIDE. No hay dudas de que ha sido una experiencia sumamente importante y ojalá que se siga produciendo con la problemática del país, esas cumbres entre los ex presidentes y el presidente Luis Abinader. Finalmente, para terminar, quiero, antes de convocar al nuevo segmento para irnos a un cambio, quiero decir que el día de ayer, según las investigaciones de Hablando la Verdad y el periódico Primicias, fue un día súper intenso para el presidente Luis Abinader, que estuvo en un importante evento judicial con grandes titulares en la prensa dominicana, pero también estuvo en un evento internacional sobre el sistema financiero de la República Dominicana y América Latina. Y el presidente, luego de esa agenda tan intensa, en este 15 de mayo se dirige a Moca porque hoy es Día del Agricultor. Y yo quiero decir aquí que he ido en más de 20 ocasiones un 15 de mayo a Moca, desde los tiempos del presidente Antonio Guzmán hasta la fecha, porque siempre los presidentes van a Moca el Día del Agricultor. Pero este Día del Agricultor, que yo veo un reguerete de separatas impresas en medios de comunicación, donde abunda en esas separatas, abundan los productos importados y veo la escasez de los productos con los que se faja el agricultor dominicano. Veo la ausencia del arroz dominicano en esas separatas. Veo la ausencia de las habichuelas y de los guandules de San Juan. Veo tímidamente la presencia de una sola marca de casabe. Veo que no aparece el chivo, el cerdo, la batata roja dominicana y todo lo que produce el productor dominicano. No podemos descuidar a nuestros agricultores,
Agreguemos valor como se le agrega al mofongo mocano con el plátano cibaeño o el plátano macho hembra en las fincas linieras, en las fincas de Baní, de Asua y otros puntos del país. Homenaje al plátano barahonero, aunque la gente de otras comunidades del sur dicen que ese plátano también le pertenece a ellos, pero ya eso es un problema de los sureños, al igual que el problema que tienen con el mango los amigos de San Cristóbal y Baní, que se disputan que a dónde se produjo primero el mango banilejo, el mango mamellito. Hoy, Día del Agricultor, rindo homenaje a los grandes héroes en la zona rural del país, a los agricultores dominicanos, a los que se levantan de madrugada para fomentar y garantizar la seguridad alimentaria de la nación. Pero quiero enviarle un mensaje público al presidente, una sugerencia de hablando la verdad para que nos vayamos al cambio. Señor presidente, no cometa el gran disparate que le han recomendado de cerrar el Instituto Agrario Dominicano, porque creo que si usted lo hace, no solamente se levantarán en las calles los agricultores del país, los de los asentamientos productivos, y creo firmemente que en la protesta pudiera salir de su tumba Joaquín Balaguer, promotor correcto de la reforma agraria en el país, pero también pudiera sumarse a la protesta el presidente agricultor, el presidente Antonio Guzmán. Y a propósito del presidente Antonio Guzmán, me llama la atención que un hombre que le gusta tanto el protagonismo público, con las anécdotas y su forma campechana de expresarse, que el expresidente Hipólito Mejía no ha dicho nada sobre ese maldito intento abusador. Dicen que hay un ministro del gobierno que, recomendándole pendejadas al presidente de la República, le genera demasiados frentes al gobierno. Y cerrar el Instituto Agrario Dominicano, como fusionar los dos ministerios de educación, son dos solemnes disparates, señor presidente. Corrija eso, como también evite el maldito organismo ese que quieren imponer aquí para regular los medios de comunicación, que por cierto ya vemos que ya están dando para atrás gente de los que se pusieron a elaborar el proyecto de la libertad de expresión y ya dicen de que excluyan las redes sociales. Pero el instituto es una amenaza a la censura en el país y hay que pasarle por arriba a todos los periodistas del país, que no aceptamos esa vaina de que quieran aquí un grupito regular la libertad de expresión que le ha costado demasiado sangre al país. Vamos al cambio, hablando la verdad desde la República Dominicana, solo comprometida con la verdad siempre, que me motivó a la fundación del periódico Primicias. Vamos al cambio, señor director.
Bien, amigos y amigas, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, un contenido completo para orientar a nuestros lectores. Señores, en los Estados Unidos hay una tripleta que no puede pasar por alto el dominicano. Yo creo que son 4 elementos. Le voy a agregar uno. El primero es el impacto de las redadas poco a poco contra los dominicanos en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Boston, en Filadelfia y otros lugares donde siempre detienen dominicanos indocumentados. Cada vez que yo veo el tema de una serie de gente, incluyendo dominicanos, vamos a regularizar a los haitianos, pero no he escuchado solo la voz de Hablando la Verdad y del periódico Primicias diciendo que esos dominicanos, muchos de los cuales tienen 20, 30 años en Estados Unidos y que le han aportado al Producto Interno Bruto de la economía norteamericana muchísimo, debería el presidente Donald Trump y su administración buscar un mecanismo de regularizar su situación y no montarlo en los aviones que llegan procedentes de Estados Unidos los miércoles a la República Dominicana, junto con los dominicanos que cumplen penas en cárceles de Estados Unidos. Señor presidente de Estados Unidos, respetuosamente desde la República Dominicana, Hablando la Verdad, le solicita regularizar la situación de esos dominicanos que, como acabo de expresar, tienen mucho tiempo y es una pena que, por ejemplo, un dominicano vaya a llevar a un niño, a su niño al colegio o a un centro de salud, lo apresen y lo deporten a la República Dominicana. Naturalmente, hay que buscar un mecanismo sobre el buen comportamiento del dominicano en la vida productiva, su aporte a la comunidad en Estados Unidos, y es una medida para quitarle un poco de presión al ambiente que hay con las redadas y las deportaciones. Pero hay otros 2 puntos, son 4, en relación a la República Dominicana, y es el tema del arancel del 10%. República Dominicana tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y hay que ver la legalidad de ese 10% de arancel, si viola el Tratado de Libre Comercio, pero también una medida que no se la merece la República Dominicana, uno de los países de mayor vínculo fortalecido con los norteamericanos, con Estados Unidos. Uno de los aliados más importantes que tiene en el mundo Estados Unidos es la República Dominicana, lo que ha permitido una diáspora de más de 2.5 millones de dominicanos en Estados Unidos, que de Estados Unidos provenga el 84% de las remesas que llegan al país, y además que las exportaciones dominicanas, su principal destino son Estados Unidos y Canadá en el ranking de liderazgo. Aparte de eso, el vínculo histórico del béisbol dominicano, de la agroindustria, del cigarro dominicano, del turismo dominicano, y además con un intercambio comercial creciente con Estados Unidos, que
que realmente motivan también, hablando la verdad, a solicitarle respetuosamente al gobierno de Estados Unidos que deje sin efecto ese arancel del 10% que motivó una visita del presidente Abinader a Washington, pero también de 3 ministros que se reunieron con un alto funcionario norteamericano. El otro punto, ahí vemos el encuentro histórico, ese primer encuentro fue aquí entre Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, y el presidente Abinader. Luego, hace poco, en Washington, el presidente Abinader se reunió con Marco Rubio y abordaron privadamente temas trascendentales para ambos países. El otro tema es, oigan bien, yo creo que esta mesa se siente bien cuando yo le doy. La otra era la otra era como más débil, pero esta es excelente para darle a la mesa. ¿Y qué piensan sobre un potencial impuesto de Estados Unidos que es un bombazo económico, un impuesto que están planteando de un 5% a las remesas que envían desde Estados Unidos a diferentes países y que ya comienza generando protestas en México? Señores, se proyecta que en el año 2025 esos verdes que usted ve ahí, esos dólares que llegan aquí al país, se proyectan 11.000 millones de dólares en remesas en el 2025. Y parece que Estados Unidos quiere recaudar dinero para reducir sus déficits con un impuesto de un 5% a las remesas, pero además con los aranceles a diferentes países que motivan también otra pregunta respecto al arancel del 10%, que junto a las redadas, a las deportaciones, al arancel del 10% y este 5% que están hablando de impuestos para la remesa, estamos hablando, señores, de 4 bombas de tiempo que inciden aquí en cualquier sector de este país, porque si usted no lo sabía, aquí hay gente que vive de esa remesa que envía su hijo, su sobrino, su hermano, su hermana desde Estados Unidos para pagarle al colmadero del barrio el fiao de la habichuela, de la carnita, del salami, del pedazo de queso, del pan de agua, porque la economía tiene un encadenamiento. Pero aparte de eso, esos 11.000 millones de dólares que estoy mencionando forman parte de los 45.000 millones de dólares que el Banco Central de República Dominicana proyecta como ingreso de divisas en el año 2025. Y un dato exclusivo para los televidentes de Hablando la Verdad. Las remesas en República Dominicana impactan tanto que la remesa, para preocupación de David Collado, el aspirante presidencial desde el Ministerio de Turismo, las remesas están bailando pegado con el pronóstico de los recursos que se proyectan por el turismo en el 2025, que son 11.300 millones. Miren cómo las remesas se van acercando al turismo, aunque Esteban Delgado y yo, mi compañero inseparable del análisis económico en coloquio y en primicias, Esteban Delgado y yo tenemos estos dólares del turismo
llegan a la República Dominicana desde otros países, que es un tema para una investigación económica de cuánto realmente ingresa el turismo dominicano. Ahí tenemos al presidente Donald Trump, que por un lado llegó a un acuerdo con China de 90 días para no aplicar los aranceles, pero simultáneamente vive sancionando a empresas chinas que no cumplen determinados parámetros. Es decir, que el presidente Donald Trump está en todas. Vemos que el presidente todos los días trae algo nuevo. Por ejemplo, ahí Donald Trump asegura que el acuerdo nuclear con Irán está cerca. Pero Donald Trump está con los aranceles, está con el tema del impuesto a las remesas, está dando un poco para atrás, como decía el merengue de Johnny Ventura, un pasito para atrás y un pasito para adelante. Y el presidente Trump está en todas. Vemos ahí que el doctor Ismael Reyes Cruz aplaude la cumbre histórica de Abinader y los expresidentes por la soberanía. Hay que anotar en la historia dominicana que Ismael Reyes Cruz es un defensor de la soberanía de la República Dominicana, del derrame económico generado con la riqueza en el país, que debe ser redistribuido equitativamente, porque de nada vale que le digan al país, tenemos un Producto Interno Bruto de 127 mil millones, pero no hay agua en muchísimos sectores y no hay con qué comprar la yuca, el pedacito de queso o hacer el locrio, un nuevo locrio que hay ahora en los barrios, el locrio de chicharrón, de pedazo de chicharrón. Siempre es locrio de carne de cerdo, de pollo, de chuleta. Ahora es locrio de chicharrón en un plato adicional al mofongo o al chicharrón con casabe, chicharrón con guineíto, con batata, con yuca frita, con plátano verde. Señores, este es un país que genera tantos temas. El crecimiento desordenado de la ciudad de Santo Domingo, un tema para los ingenieros, para los arquitectos. Qué bueno que el Banco de la Exportación esté financiando la mecanización de la agricultura. Qué malo que hayan paralizado los hospitales, los centros de salud por unas cancelaciones de médicos, que es un tema que se puede abordar de tú a tú, gobierno, sector médico. El sector transporte al borde del colapso, dice Antonio Marte. Por cierto, a Antonio Marte le están criticando hoy que utilizara su curul y un área del Senado para anunciar unas protestas ahí de los transportistas. Señores, el Banco de Reservas en Nueva York y en otro punto de los Estados Unidos con una importante feria inmobiliaria. Ahí vemos la presencia de Samuel Pereira, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, que le ha metido chispa al Banco de Reservas. Yo creo que su conexión con la sociedad es un triunfo de la gestión en el Banco de Reservas de Samuel Pereira, que ha abierto oficinas de representación del Banco de Reservas en España, en Estados Unidos, y una presencia militante en las ferias turísticas internacionales, apoyo a la pignoración del arroz, a las MIPYMES, con cientos de millones de dólares a proyectos turísticos, a las vacaciones de los empleados públicos. Una salutación a Samuel Pereira y que esas ferias allá en los Estados Unidos tengan mucho éxito. Señores, en otro orden, el desarrollo de las provincias fronterizas. No solamente basta con apresar y deportar indocumentados, hay que pensar en la dominicanización
de la zona fronteriza. Vamos a fortalecer los mercados binacionales. Vamos a llenar esos mercados binacionales de productos dominicanos para fortalecer nuestros empleos en las industrias, el valor agregado, la exportación. Vamos a pensar en el retorno de dominicanos que han abandonado comunidades fronterizas. Vamos a reforestar la frontera. Vamos a poner el orden, llevando a la cárcel a todo el que se atreva y que sea condenado por traición a la patria con el negocio del tráfico de personas en la zona fronteriza. Vamos a retomar la potencia lechera de la frontera. Vamos a retomar la siembra de caña como alimento al ganado. Vamos a producir melao para fomentar la industria del dulce en la frontera. Vamos a reforestar y crear actividad productiva en la carretera internacional, allá en la frontera. Vamos a relanzar la potente economía de Dajabón, que produce quesos tipo holandés en bola, produce dulces en yagua, que es una especie de raspadura, como le llamaban en Bonao en aquellos años. Vamos a relanzar la producción de maní, casabe con maní, maní tostado. Vamos a pensar en pequeñas fábricas productoras de aceite de maní en la frontera. Vamos a sembrar guayaba criolla, vamos a sembrar níspero, vamos a sembrar de todo lo que sea productivo en la frontera. A mí me agradó mucho hace pocos días que vi en los patios de las matas de Farfán muchas matas de guayaba criolla, de esa guayabita criolla, la del casquito de guayaba. Las matas de Farfán, miren ahí, esa guayaba que abunda mucho en Vallaguana, tenemos que meterla en la frontera, tenemos que volver a sembrar, aparte de esa guayaba que sirve para jugo, para mermelada, para casquito de guayaba, pero además, lo que dicen las redes, que la guayaba es anticancerígena, igual que otras frutas como la guanábana, y podemos elaborar té de guayaba, podemos preparar platos de ensalada de frutas, guayaba y otras. Ustedes se imaginan la riqueza que es juntar en una ensalada el mango vanilejo, mamellito, el mango gota de oro con esa guayabita criolla. Y ahí no se pierde nada. Me decía un fabricante de dulce de casquito de guayaba que ellos cogen el casquito y hacen el dulce, pero acumulan toda la semilla, la baten y eso da un jugo extraordinario que además de jugo usted lo puede utilizar como néctar, como helado, como jugo y además hasta para mojito de guayaba. Un país, señores, que yo quiero tanto como la República Dominicana, necesita mayor creatividad, mayores emprendimientos. Una noticia al cierre de este programa hoy: los senadores dejan intacta la cesantía en el proyecto de reforma laboral. El grupo Sociedad Industrial Dominicana, llevando una feria infantil a La Vega. Un abrazo a mi gran amiga, a mi hermana Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de la Sociedad
Industrial Dominicana, Grupo CID. Compartimos mucho. A ella le tocó entregarme, siendo presidenta del IRD, el Premio Nacional de Periodismo Industrial George Arseno Brugal, que me lo he ganado en varias ocasiones en la AIRD. Señores, finalmente los chinos y los haitianos, la mano de obra más barata en la República Dominicana, pero no solamente la mano de obra más barata, con un país que los chinos están llenando de nuevos negocios, como uno grandísimo más abajo de Carrefour, en la autopista Duarte, otro en la Luperón. La pregunta para terminar, ¿terminarán desplazando los chinos a los grandes capitalistas dominicanos que se duermen con esa ofensiva comercial china sin límites en la República Dominicana? Mañana será otro día, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.